Muy buenos días, hoy estamos lunes 16 de noviembre. Vamos a dar inicio a la explicación de las semanas que corresponde a la número 24 o iniciamos con un nuevo proyecto y este proyecto es el proyecto 4 que consta de 4 semanas. Entonces vamos a dar a compartir pantalla y a dar inicio y aquí estamos. Esta es la agenda semanal 1 como les indiqué, el nombre del proyecto que es el proyecto número 4 se llama La curiosidad llena mi mundo de conocimientos. El tema de esta semana es reconocer y valorar nuestra historia. Las actividades están divididas para los 5 días, desde hoy lunes 16 hasta el viernes 20. Vamos a ver las áreas de lengua y literatura, estudios sociales, matemática, educación cultural y artística e inglés, que es lo que ven con la señorita Dina. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la explicación de hoy lunes 16 que corresponde a la actividad número 1. Entonces nos vamos a ver aquí qué es lo que vamos a hacer de manera resumida. Vamos a leer lo que es la parte ¿sabías qué? Como parte introductoria. Vamos a desarrollar actividades sobre el campo semántico de series de palabras. Entonces nos vamos a la ficha. La ficha está aquí está la ficha, esta es la que usted va a recibir, que es el proyecto número 4. Aquí está. Está el nombre del proyecto, La curiosidad llena mi mundo de conocimientos. Aquí están las actividades de la semana número 1, reconocer y valorar nuestra historia, que ese es el tema semanal. Y el tema de esta actividad se llama vocabulario según diferentes campos semánticos. Entonces empezamos leyendo, ¿sabías que? Un campo semántico es un conjunto de palabras cuyo significado está relacionado de alguna manera y tienen alguna relación entre las palabras. Es decir, que estaría formado por un grupo de palabras que están relacionados entre sí por su significado o comparten alguna característica común. Por ejemplo, cuando tienen aquí un significado similar o común, cuando hablamos de coche, carro, vehículo, automóvil, camioneta, todo esto estas palabras forman parte de un campo semántico. En todo caso, el campo semántico de estas palabras serían medios de transporte. Cuando hablamos aquí, cuando las palabras forman parte de una serie, lunes, martes, miércoles, estamos hablando aquí también de un campo semántico. Serían aquí los días de la semana. Si seguimos viendo por serie, serían también los meses del año. Y cuando las palabras se relacionan con un tema específico, hablamos, por ejemplo, médico, enfermera, hospital, medicina, enfermedad, curación, cirugía. Aquí el campo semántico sería medicina o sería servicios médicos. Es lo que relaciona estas palabras y porque todas tienen una misma característica. Vamos a ver otro ejemplo cuando hablamos de campo semántico. Por ejemplo, tenemos aquí, si yo digo, eh, ¿cuál es el campo semántico? ¿Cuáles son las palabras que conforman el campo semántico de fruta? Usted ya sabe que me va a nombrar manzana, guineo, durazno, uva, maracuyá, piña, sandía, etc. No me podría nombrar cuando yo le diga, dígame palabras eh, que pertenezcan al campo semántico de frutas, usted no me va a decir zanahoria, usted no me va a decir muerte. Es decir, son todas aquellas palabras que se agrupan bajo una misma característica. Otro ejemplo, aquí por ejemplo, si yo digo, ¿cuáles son las palabras que conforman el campo semántico de herramientas de trabajo? Usted me va a nombrar el hacha, la llave, el cincel, pico, pala, bailejo, brocha, alicate, etc. Esos conforman, son palabras que conforman y todos tienen una misma característica. Son herramientas de trabajo. ¿Ok? Entonces, bajo ese concepto vamos a ir más adelante desarrollando lo que nos pide la ficha. Entonces, aquí me pide, luego de que ya entendí o comprendí de mejor manera lo que era un campo semántico o las palabras o las series que lo conforman, nos vamos a leer este texto. En este texto habla
sobre la historia, donde nos dice que la historia es una ciencia que estudia los hechos del pasado, ¿ok? De la humanidad, que surgió cuando el ser humano desarrolló la capacidad de escribir. Y aquí habla sobre el tema, cómo se desarrolló la escritura, que al inicio no fue posible registrar con exactitud el lugar, el tiempo y la forma en que ocurrieron los hechos, ni describirlos, porque las personas aún no conocían lo que era el sistema de escritura. Ok, entonces hablamos también lo que es la prehistoria, ok, el periodo anterior a la invención de la escritura y se la conoce gracias a la arqueología, que es la ciencia que estudia los pueblos antiguos, hace excavaciones y encuentra objetos y aprender cómo vivían o conocer cómo vivían estas personas o los pueblos en esa época. ¿Cuál es la finalidad de la historia? Entonces aquí dice que la finalidad es que nos ayude a entender las situaciones del pasado, sus causas, consecuencias, para poder comprender nuestro presente y planificar nuestro futuro, que se logra por medio de la escritura y la lectura. Entonces esta ciencia despierta la curiosidad porque es muy interesante descubrir cómo vivían y cómo hacían nuestras antepasadas. Entonces, luego de que ya usted lee este pequeño texto de 2 párrafos que habla sobre la historia, donde involucra aquí a que conocemos los hechos del pasado, habla sobre la prehistoria, la arqueología, que tiene que ver con las excavaciones, los estudios, y cuál es la finalidad de la historia. Entonces aquí les pide, escoge, esta es la actividad que va a desarrollar. Esto de aquí solo lo lee, no necesita escribirlo o volverlo a escribir. Entonces aquí dice, escoge entre las siguientes palabras aquellas que conforman un campo semántico, aquí estamos hablando de un campo semántico, por ser parte de una serie. Cuando hablamos de campo semántico por serie, nosotros habíamos visto que cuando era una serie aquí eran días de la semana y habíamos dicho también que podían ser meses del año. Entonces, si aquí dentro de esta serie me pide humanidad, hechos, presente, historia, personajes, pasado, escritura, futuro, ¿cuál de estas palabras usted las va a escoger como campo semántico por parte de una serie? Va a pensar, una serie, aquí hay una pista, empecemos por pasado. Luego del pasado, ¿qué viene? Luego, ¿qué viene? Aquí hay 3 palabras. Usted las va a poner, solo le doy la pista de pasado, ¿ok? Eso hace en la actividad 1. Actividad 2. Escribe en una hoja un campo semántico de 5 palabras sobre la historia. Puede utilizar las palabras usadas dentro del texto anterior. Por ejemplo, si aquí había una palabra arqueología y yo mi campo semántico es arqueología, yo debo de buscar 5 palabras que estén relacionadas o que tengan las mismas características que tenga que ver con arqueología. Cuando conocemos que la arqueología es la ciencia que estudia los pueblos antiguos a partir de sus restos. Entonces, si digo 5 palabras, puedo decir búsqueda, puedo decir excavación, puedo decir historia, puedo decir científico. Esas palabras conforman el campo semántico de la palabra arqueología. ¿Qué pasa cuando de pronto otra palabra? Vamos a ver otra palabra. Puedo hablar de prehistoria de pronto, el campo semántico de prehistoria. Usted piensa en palabras que relacionen hechos que tengan que ver o que tengan la misma característica y que apunten hacia ese campo semántico, o sea, hacia ese significado de prehistoria. Como ejemplo, podemos poner eh, neandertal, podemos poner invención, podemos poner fuego, podemos poner supervivencia. Otra, palabra historia, el campo semántica de historia. ¿Qué palabras eh, me nombran hechos que tengan que ver con el significado de lo que es la historia? Aquí ya habíamos visto que era la historia. Aquí ya vemos cuál es su finalidad. Entonces usted busca. Les voy a poner también otro ejemplo de historia. Podemos poner guerras, podemos poner acontecimientos, podemos poner descubrimientos, antepasados, curiosidad, evolución, etc. Esas son eh,
palabras que usted tiene que seleccionar y escribirlas de acuerdo a lo que nosotros estamos estudiando aquí, que el tema se llama vocabulario, según diferentes campos semánticos. No perder de vista que este es nuestro tema de la actividad número 1 que corresponde a lengua y literatura. Creo que con esa explicación es suficiente para que ustedes puedan desarrollar la actividad. De lo contrario, podemos esperar el día martes, mañana martes, para escuchar la clase que hacemos virtuales para explicar estas actividades. Y si usted tiene duda, puede plantearlas allí o preguntar por WhatsApp del grupo. Ok, no hay ningún problema. Entonces, con eso culminamos la actividad de hoy día que corresponde a lengua y literatura. Muchas gracias.